Alejandro, buenas tardes. Soy Roberto Martínez, estamos con Ana Heredia. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad soy Edgardo González, uno de los guitarristas. Y justo nos agarraron yendo para otra nota y Alejandro estaba manejando y como somos... mirá. No, por favor, por favor tengamos la nota en paz, digamos, ¿no? No queremos molestar a nadie. Sí, Eduardo, bueno, qué gusto. Un gustazo, muchas gracias por el llamado. No, pues si me puedo subir un poquito... Sí, mira, ya Pablo González está en eso, o sea, vos fíjate porque seguramente vas a escucharnos un poco mejor a partir de que él tome cartas en el tema, sí, como para ver si nos está recibiendo un poco mejor ahora, por ejemplo. Sí, bueno, ahí todavía no tanto, pero... A ver, bueno, seguimos entonces en el tema. Sí, bien. Entonces, te decía, nosotros somos, digamos, gente que trata de dar distinto tipo de información sobre el arte, y pocas cosas definen tanto a la Argentina en el mundo como el tango. Es tal vez uno de los bienes culturales que nos identifican, te decía, y además hecho con una búsqueda de calidad, una estética muy particular. Ustedes han rescatado una etapa del tango que otros por ahí habían ocultado u olvidado. Así es, sí, mira, el grupo ya tiene 19 años, estamos el grupo se formó en el 98 y tiene varias etapas en su carrera. Nosotros cuando empezamos hacia fines de la década del 90, el género tenía una escena muy con algunos valores muy interesantes, pero muy desperdigados. Entonces fue como hubo una necesidad generacional de hacer un rescate del género, de viejos repertorios, como decís vos, que estaban olvidados. Y en el caso nuestro, bueno, apuntamos por la afinidad con por ahí el repertorio de Ciudad del Mundo Rivero, por la formación de guitarras, a los tangos lunfardos de la década del 20 y del 30. Y han dado el tiempo, eso lo plasmamos en 3 discos que publicamos entre el 2002 y el 2006, y esa especie de trabajo en paralelo que hicimos entre el rescate del género y el aprendizaje del género y la formación del lenguaje propio derivó en que hayamos consolidado, como te decía, un lenguaje propio y nos permitió abordar la composición, pero con una base muy sólida hecha a partir de 10 años de trayectoria ya para ese entonces como intérpretes y como investigadores de una parte del género que estaba olvidada y oculta, como bien decía. Sí, te diría que estaba olvidada, digamos, medio como no producto de la casualidad, o sea, una especie de, como dicen algunos estudiosos, de una idea de adecentar, entre comillas, el tango, tratando de expurgarle algunas etapas, algunas canciones. Yo recordaba aquella brutal definición, tremenda definición de Leopoldo Lugones cuando hablaba del tango como reptil de lupanar. Sí, una cosa tremenda, y toda esta idea de sacarle al tango esa cosa que en definitiva también formaba parte de su esencia, que era básicamente la misma transgresión de cualquier arte. Sí, absolutamente, es como bien decís, o sea, es muy interesante, en realidad para hacer un programa anual casi, porque o sea, la historia del tango en ese tipo de sentido y todas las intersecciones y las intervenciones que he tenido desde la política, desde los entrecruces, o sea, las intervenciones que ha tenido desde el acompañamiento que ha hecho a la historia sociopolítica de la Argentina es muy elocuente, y entre otras cosas lo que derivó en la etapa esta que decíamos que comentábamos en la pregunta anterior. Pero sí, es cierto, de hecho, o sea, podemos, así como fue muy vilipendiado en sus inicios por las clases altas, después se fue adoptado, después el peronismo lo puso en una especie de apropiación y un periodo de esplendor, después del 55 empieza un periodo de decadencia que además de los factores sociopolíticos tiene que ver también la irrupción de nuevos géneros, de nuevas formas de comunicación. Bueno, ese periodo que se inicia en la década 60 y 70 y es muy progresivo,
nos encuentra a nosotros en los 90 haciendo una especie humildemente haciendo una especie de rescate. Y de ponerlo nuevamente en escena, y acá estamos, ya con una generación que tiene más de 20, con grupos que tienen más de 20 años, incluso algunos son anteriores a nosotros, dándole un perfil contemporáneo y también corriéndole ese adesentamiento que vos decías, y también el avejentamiento que en algún momento al que se le asoció al género. Nosotros cuando empezamos a tocar, cuando publicamos el primer disco, andábamos por los 30 años y la gente todavía nos decía, muchas veces nos preguntaban en entrevistas por qué siendo tan jóvenes nos gustaba el tango, hacíamos tango, cuando en realidad teníamos casi 10 años más que Troilo cuando formó su orquesta. Entonces, ya te digo, es muy interesante la historia, y haciendo estos pantallazos siempre encontramos como una riqueza desde el perfil social, político y hasta económico vinculado al género que explica las distintas etapas. Nada es casual en la vida, ¿no? Porque estás hablando de ese momento, ¿sí? Del 1 de julio de 1937, cuando ese chico de 23 años, Aníbal Carmelo Troilo, debuta en el Marabú, ahí en Maipú al 300, Maipú 371. Sí. Y se cumplen en el día de hoy algo así como 80 años y 2 días. Así es, sí. Una cosa fantástica, realmente. 80 años del debut de la orquesta Troilo, la verdad que es un... Que era un pibe de 24, de 23. Claro, sí, 23 años. Claro, alguna vez José Govelo me dijo, el tango era una cosa de pibes. Es que sí, es que, mira, nosotros, te lo digo, la experiencia nuestra, cuando nosotros empezamos a tocar, más allá de, bueno, era una cosa muy autogestiva, muy chiquita, muy pequeña, y claro. O sea, como tocamos en pequeños ámbitos, donde nos iban a ver algunos amigos, familia, y el primer público, digamos, por fuera del círculo íntimo que fuimos rescatando, era en general público de 60, 70 y pico de años, que tenía como una cuestión de enterarse de que había, bueno, un par de locos que estaban tocando la gallola, o claro, esos tangos. Y era como, iban a vernos y decían, venían emocionados, agradecidos a decirnos, qué bueno que jamás pensé que iba a volver a escuchar estos tangos en vivo. Y a medida que el grupo fue haciendo su recorrido, fue como reconfigurando el público. Y cuando nosotros llegamos 10 años después a publicar en el 2009, que presentamos en el CAF de Bombay, Buenos Aires, que es nuestro primer disco de composiciones propias, el 80% del público tenía 10 años menos que nosotros. O sea, como que tanto nosotros como la orquesta Fernández Fierro, algunos grupos así de compañeros de generación, pudimos como reinstalar la idea y pudimos interesar a generaciones posteriores a la nuestra, que primero fueron públicos, y afortunadamente ahora, y es algo que nos llena de orgullo, hay una generación de músicos de 20 y pico de años que es mucho más numerosa que la nuestra, en algunos casos con unos talentos enormes que no paran de producir tango en el tiempo presente, y con una profundísima también una muy profunda raíz en el bagaje histórico del género. Así que la verdad que en ese sentido coincido, tuvo una etapa medio como que se lo asoció y se lo asoció a lo viejo, pero bueno, la potencia propia del género le permitió como trascender esa cuestión y volver a posicionarse. Bueno, para todos los que están escuchando Informarte, estamos hablando con el guitarrista de 34 Puñaladas, con uno de ellos, Edgardo González. Edgardo, consultarte lo siguiente: ¿cómo llega el tango a tu vida, digamos, como receptor? No, digamos, como compositor y ya integrando parte de una banda. ¿Lo escuchaban en tu casa? ¿Es un gusto musical de tus padres? ¿O cómo es que llega el tango desde tan joven para que vos puedas después de terminar de conformar este grupo? Sí, mira, mi historia personal es
la verdad que siempre fue la casa donde se escuchó mucha música y el tango estuvo presente desde el inicio. Yo tengo un tío que fue cantor de tango, que hizo su carrera en Córdoba en la época del género, en el que estaba muy expandido, que si bien siempre tuvo su epicentro fuerte en la ciudad de Buenos Aires, en todos los centros urbanos del país tuvo muchísimo peso, y él fue cantor de una orquesta que estaba radicada en Villa María y grabó discos ahí. Y bueno, cuando yo crecí eso lo hizo muy de joven, pero o sea, yo cuando las navidades familiares siempre había una guitarra, y mi viejo también cantoreaba un poco, estaba mi tío, ya me aprendía a los 10, 12 años a tocar yo, y o sea, la música, digamos, además de la música que escuché por mi edad, yo tengo 45 años, digo, de la música generacional, que fue mucho rock nacional, algo de rock británico y americano. Después mi interés por la música, escribí otro también, que es el lenguaje clásico, jazz, pero la música popular argentina, tanto el tango como el folclore, siempre estuvo muy muy presente. Y lo curioso es que esto yo te lo cuento en primera persona, pero cuando yo yo no soy de Capital, yo me radiqué en Capital, y conocí y integré al grupo. Cuando nos empezamos a conocer y a contarnos nuestras propias historias, todos tenemos alguna cuestión similar. Alejandro también tuvo en Entre Ríos su abuelo cantor de tango, Juan Lorenzo, que es otro de los guitarristas, el padre es cantor. O sea, como que el género estuvo presente desde la infancia, digamos. Claro. Más allá, conviviendo con la música que uno escucha en relación a la edad que... Ahora, qué cosa, ¿no? Al contexto en el que crece. Qué cosa que hayan elegido también a alguien como Edmundo Rivero. Vos sabés que contaba con Antonio Carrizo que él fue quien presentó en su momento Sur, ¿sí? Carrizo hace la presentación de Sur, de Troilo con Rivero, y él contaba aquella anécdota de que algún gerente, cuando escuchó a Rivero, dijo: con esa voz no va a cantar. La historia es muy generosa y no recuerda el nombre del gerente, que tuvo tan poca visión, porque para cantar con ese tono de bajo, ¿sí? Y para cantar esos tangos reos, ¿sí? O esos tangos que por ahí estaban dejados de lado, había que tener coraje, digamos, y talento. Entonces, es buena hora que ustedes rescataron todo ese coraje y ese talento para decir: mira, hay unos tangos que por ahí están olvidados, pero son dignos de ser cantados. Y cuando uno recuerda que había tangos que se llamaban, por ejemplo, La cara de la luna, porque no se podían llamar de otra manera, ¿sí? Entonces, dice, evidentemente, la historia del tango no es solamente una historia correcta, sino también es una historia incorrecta. Y te lo vinculaba con otras artes que por ahí han sido tan o más transgresoras que el tango. Sí, así. Y mira, también hay que hacerle justicia a Salgán también, que rompió el contrato con una radio porque le quisieron imponer otro cantor en ejercicio de Rivera. Así que claro, seguramente fue, o sea, como que fue un outsider del género en su momento, y la convicción tanto de Troilo como de Salgán en su momento, y la propia, obviamente, que como que también impusieron su sello en buena hora. Y la verdad que sí, fue para nosotros, o sea, también con fue como súper interesante el rescate ese y toda esa etapa que te decía, como te decía, que convivió con a la vez producción y al mismo tiempo aprendizaje del género. Para nosotros fue muy muy interesante. Y también por ahí, en ese entonces, que yo charlar con el maestro Bartolomé Palermo, que lo había acompañado en algún momento ¡qué lujo! Ahí ahora se me fue de la cabeza el viejo almacén, digamos, como que había hecho varias temporadas con Rivera. O sea, como que esa etapa en la que nos imbuimos de esa atmósfera del género, incluso con anécdotas en primera persona, como esta que te decía de Palermo, fue
muy interesante y muy enriquecedora para nosotros. Ahora que fantástico, ¿no? Porque uno dice, bueno, para algunos amigos los Beatles creo que nacieron en Mataderos, entonces qué fantástico que uno pueda hacer este tipo de fusiones donde de repente, viste, Goyeneche es un rockero y Fito es un tanguero y de repente ustedes están vinculados también con una tradición de blues y de rock urbano haciendo eso que hacen. Sí, también es eso, porque yo creo que una de las formas de correr al tango de esto que te decía, de ese avejentamiento, además del adesentamiento, es dejar, o sea, ser honestos y también como mostrar nuestro propio bagaje cultural, que también tenía mucho como te decía, mucho de rock, mucho de distintos lenguajes, y en esa síntesis de elaborar un lenguaje propio, siempre con un anclaje en el género, siempre sabiendo bien de lo que estamos hablando, y eso nos permitió llegar a componer y que esas composiciones suenen a la Buenos Aires del siglo XXI, y que podamos interpelar a un público un público activo y ávido de cuestiones que le interesen por tenerlo en el tiempo presente. Y la verdad que, teniendo en cuenta la gran cantidad de producción de música que hay en el presente y por ahí lo difícil que es con tanta oferta, sorprender a alguien, el recorrido que hemos hecho y la posibilidad de desarrollar una carrera que ya tiene 19 años bueno, nos enorgullece, la verdad, y entendemos que estamos en un buen camino. Y también otra cosa interesante es que avisáramos que hay mucho por hacer hacia adelante, también eso es algo también que muy interesante. Y sabes que el agradecimiento también por parte nuestra por haber hecho realidad, por haber hecho verdad aquello que decía Borges, de que el tango es el hoy, el aún y el todavía. O sea, gracias por este todavía del tango, en nombre de nosotros, tangueros de este lado del micrófono. Un abrazo, Edgardo, para vos, para el resto de los amigos de 34 Puñaladas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos el 15, ahí que vamos a estar jugando en el Teatro de la Media Legua, así que, bueno, muchísimas gracias, amigos, y nos veremos pronto. Un fuerte abrazo.